Qué bueno, ya. Hablábamos del mínimo cuadrado. Es un método, un modelo matemático que nos sirve para proyectar nuestras ventas. ¿Ya? Este modelo de los mínimos cuadrados nos presenta una fórmula que sería y más a más b multiplicado por x. ¿Ya? Donde y, en este caso, esta y es el dato que queremos encontrar. ¿Ya? Sería este. ¿Ya? Y del año 2000, las ventas del año 2022. A su vez, esto nos dice que A tiene esta fórmula, Y, la sumatoria de Y, o sea, la sumatoria de todo esto, dividido entre el número total de datos que existe. En este caso yo tengo 6 datos, y B era la sumatoria de la multiplicación de X por Y, dividido entre la sumatoria de X al cuadrado. ¿No? Entonces, pero hay un dato aquí que estos son años y no son variables de X. ¿Ya? Entonces, para eso, yo tengo que modificar X, donde cuando los datos a analizar son números pares, utilizo esta numeración, menos 1 más 1, partiendo siempre del medio. En el caso de que sea impar estos datos, voy a tener 0, 1, 2, 3 positivos y negativos a ambos lados, donde el 0 va a estar siempre al medio. ¿Ya? El primer paso era cambiar este X por estos valores. ¿Ya? Luego hacía lo que me pedía para obtener los datos, que era X al cuadrado, tengo aquí, y X por Y que tengo al otro lado. Entonces, para esto yo necesito las sumatorias. X, la sumatoria de Y, la sumatoria, X elevado al cuadrado, la sumatoria, y X por Y, la sumatoria. Una vez que tengo eso, lo único que hago es reemplazar en las fórmulas. ¿Ya? O sea, por eso es que en ningún momento los fui eliminando la fórmula de la presentación, porque para mí era fácil eliminarlo y decirles que se acuerden, pero me conviene tenerlos ahí. ¿Ya? Entonces, no tenía el dato de n, esta n no lo tenía, entonces ¿qué hago? Simplemente cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos tengo, ¿no? Entonces n sería en este caso, no siempre obedece al mouse, entonces n son 6 datos. ¿Ya? Tenemos 6 datos, 6 periodos de tiempo. A entonces va a ser la sumatoria de y sobre n. Sumatoria de y, tengo este dato, ¿está? Porque no quiere, es esto, y n es esto. Bajo esa división me salía 7226.5. Ahora voy a encontrar b. B era la sumatoria de X por Y dividido entre X al cuadrado. Sumatoria de X sobre Y, por Y, perdón, y la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, de esa manera yo obtenía este dato. Una vez que tengo A y B, el siguiente paso es encontrar esta X. Porque esta X todavía no lo tengo. Entonces, el dato que yo quiero encontrar es del 2022. Y el 2022, siguiendo esta secuencia, 1, 3, 5, sería 7. Reemplazo en la fórmula 7226.5 más 81 más todos los decimales por 7. Y me tendría que dar 7794. Simplemente reemplazando. Seguro que les ha salido con la calculadora 7793.8. ¿Ya? Y hemos dicho aquí, las cantidades las vamos a redondear porque no se puede producir un producto a la mitad y poder venderlo. ¿Ya? No por el hecho que está a la mitad le vamos a vender a mitad de precio, no funciona así. Si no está terminado, no se vende. ¿Ya? Ahora, algo que no les dije a las personas que se fueron temprano, que me olvidé, es, si yo quiero encontrar del 2023, estos datos me siguen sirviendo. ¿Ya? Estos datos que obtuve de A y B me siguen sirviendo. Voy a reemplazar la fórmula. Si fuese el 2023, o sea, si fuese aquí con 3, este va a ser, X en todo caso va a ser 9, porque el 2022 es el 7, el 2023 es el 9. ¿Ya? Entonces, hago la operación, multiplico X por 9, o sea,
la misma operación, en vez de 7, esta vez le pongo 9, ya tengo la proyección de venta del año 2023. ¿Ya? Si yo quiero sacar del 2025, entonces será pues el 11, el 13 ya será, ¿no? Entonces, así puedo sacar las proyecciones. Para eso me sirve. Este es el que me puede servir a que haga esa proyección por más años. Luego teníamos estas proyecciones. Este simplemente era para hacer la prueba, ¿no? Teníamos dos tipos de empresas. Uno era empresa San Simón y el otro Simones. ¿Ya? Estos son ejercicios inventados, por si acaso. Son datos que yo me traí de por ahí. También puedo sacar, o sea, a ver cómo les digo, a ver si logro dibujar. Se supone que bueno, no está bien mi cuadradito, debería de ser recto, ¿no? Pero vamos a suponer que unos están por aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí, y otros por aquí, y otros por aquí. Entonces, ¿qué hace? Lo único que hace es proyectar una recta, por decir, ¿no? Con estos datos, lo único que haces es obtener esta recta. Si yo multiplico con estos mismos datos que tengo aquí de A y B, y saco 1, menos 3 y menos 5, lo que voy a hacer es encontrar todos los puntos que están sobre la recta que he dibujado. Por eso les decía que lo que estábamos haciendo era de estadística, ¿no? Lo único que estamos dibujando es una recta. Y la proyección estamos haciendo sobre la base de esta línea, ¿ya? El dato que hemos encontrado del 2022 se supone que está aquí, ¿ya? Si esta recta se va a ir el 2023, estaría aquí. Ahora, la realidad va a decir que va a estar por aquí, seguramente por aquí o por aquí abajo, no sé. Entonces, lo único que hace es elaborar una recta en función a los datos que le has proporcionado para hacer esta proyección, ¿no? Entonces, esto era lo que hicimos en clase, y si no me equivoco, esta era la que tenían que hacer ustedes, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de ventas, ¿ya? Hoy va a ser una clase cortita, fácil, sencilla. En el incremento porcentual, o sea, ¿cuál es la diferencia en que que sea multiplicado por 100 y que no? Si yo tomara en cuenta solo este 0,10, sin multiplicar al 100 sería 0,0010, ¿ya? Sé que no está bien dibujado porque el mouse no responde y estoy haciendo con él. Entonces, esto sería una variación sin haberle multiplicado al 100, ¿ya? Entonces, al multiplicar por 100 lo que estoy haciendo es convirtiéndolo en porcentaje simplemente, ¿ya? Entonces, eso es lo que seguramente lo que has visto es multiplicado por 100 es para obtener este dato. Sin el 100 obtengo este dato. Por eso les decía, si van a usar porcentaje, 2 decimales. Si no van a usar porcentaje, 4 decimales, ¿ya? Es simplemente eso. Es como decir 0,3 o 30%, ¿ya? Es indistinto, o sea, puedes trabajar con porcentaje o sin porcentaje. Si vas a trabajar con porcentaje, por eso 2 decimales. Sin porcentaje, 4 decimales, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo trabajar este 0.10% es igual a 0.0010, ¿ya? Puede haber variaciones porque yo he usado un Excel y estaba ahí todos los decimales, ¿ya? Tal vez es por eso. Pero esa es la razón de que en unos utilicen porcentaje y en otros no. Yo he utilizado porcentaje aquí para explicarles porque eran números muy pequeños. O sea, las variaciones no son ni siquiera el 10%, son 3, 2. El primero, por ejemplo, es 0.10% menos, ¿ya? Entonces, simplemente eso. Ya vamos a ir viendo ahorita algunas cosas que van a tener más sentido, ¿ya? A ver, vamos a recordar, el día de ayer hablábamos del presupuesto de ventas, decía que era el parámetro inicial para el cálculo de los presupuestos. Dos cosas había que determinar bien aquí. Cantidad de artículos a vender, ¿ya? Y el otro es el precio de cada artículo. Son las dos cosas que hay que entender, hay que comprender bien. La cantidad viene de las proyecciones y el precio ya vendrá de
una orden de gerencia porque normalmente los precios se suelen mantener durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, raras veces sufren subida o bajada de precios cuando se trata de producción. Ahora, los comerciantes que son intermediarios, ellos suelen subir, bajar de acuerdo a la oferta y la demanda. Pero por lo general, una empresa que produce suele mantener o tener planes para hacer la subida de precios, ¿no? Pero ya es más interno esto. Y no hay que hacer tanto cálculo matemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el ejemplo, vamos a elaborar el presupuesto de ventas. Y para que tenga esto más sentido, yo ya le he puesto Industrial Cochabamba al primer dato que hemos resuelto en clase, ¿ya? Simplemente eso, y el otro se va a mantener, sigue los San Simón y los Simones que había puesto a un inicio. Voy a hacer presupuestos trimestrales, donde el comportamiento del departamento fueron los siguientes, ¿ya? Esta información lo estoy sacando de datos históricos, ¿ya? Este va a ser mi porcentaje, le estoy diciendo. El primer trimestre 30%, se maneja el segundo y el tercero 20% y el final otros 30%. O sea, ¿qué significa? Que en verano esta empresa vende más. En temporada de invierno vende mucho menos. Así está distribuido su porcentaje de ventas. El precio, esto tiene una explicación, yo me estoy inventando, este es 87, es el precio neto de venta, ¿ya? Para las ventas, usar el pronóstico por mínimos cuadrados determinado en el ejemplo de proyección de ventas, ¿ya? Voy a regresar cuánto era. A ver, en el mínimo cuadrado había encontrado 7794. Espero no haberme equivocado al hacer, ¿ya? Entonces voy a partir de ahí. Primero, ¿qué voy a hacer? Determinar la cantidad que le corresponde por trimestre. Ya estamos entrando en presupuestos como tal. Entonces, ¿qué hice? Simplemente, estos 7794, eso era, ¿verdad? ¿Dónde está? 7794. Yo puse 7794. ¿Qué hice? Multipliqué por el 30%, por el 20%, por el 20%, por el 30%. ¿Ya? Por eso es que el primero y el último son iguales y el segundo y el tercero también son iguales. ¿Ya? Lo único que hice fue obtener la cantidad que voy a vender por trimestre. Porque aquí nos decía que era en ese porcentaje. Y también tengo el precio neto de 87. Entonces voy a ir y voy a hacer mi presupuesto de ventas netas y ventas brutas. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar cómo es eso de las ventas brutas. La cantidad voy a anotar, porque las ventas son precio por cantidad. Eso lo hemos aprendido desde que hemos entrado a la carrera, o algunos inclusive más antes. Las cantidades, lo único que he hecho es copiar de mi dato anterior. ¿Ya? Tengo presupuesto por trimestre y aquí tengo el anual. Ahí está el anual. Si quieren lo pueden poner total, yo lo he puesto año. Entonces, 2338 por 87, tengo unas ventas netas de 203.406. Y el total sería este importe. Ahora, ¿por qué necesito saber las ventas brutas? ¿Ya? Ustedes recordarán que las ventas netas están menos el IVA. Para hacer presupuestos es conveniente trabajar con ventas netas. Tal vez esto les parezca algo extraño porque en nuestro país generalmente los precios que te mencionan las empresas o los negocios son precios incluido más el IVA, ¿ya? Pero es mejor trabajar desde el punto de vista que tus precios están sin el IVA, ¿ya? Entonces que tú los tengas que aumentar el IVA de acuerdo a tu precio de venta neto, ¿ya? Entonces lo que yo hice simplemente fue una multiplicación entre la cantidad y el precio, ¿no? Entonces lo único que he multiplicado es eso. Y para obtener las ventas brutas, lo único que hice fue obtener el 100%. Esto se supone que es el 87%. Entonces, lo que busco es el 100%.
Por eso es que aquí de manera directa, o sea, ya de manera premeditada lo puse 87, ¿no? Para que se entienda que este es menos el IVA, ¿no? Entonces, si yo multiplico por 100, voy a tener este resultado. Por eso tengo ventas brutas. ¿Cuál es el que me importa por el momento? ¿Cuál va a ir a mi estado de resultados? Este es el que va a ir a mi estado de resultados. Este es el que va a ir al estado de mi estado de resultados. ¿Por qué va a ir eso? Porque las ventas que se expresan en el estado de resultados son ventas netas. ¿Ya? Las ventas brutas, ¿para qué me van a servir? Para dos aspectos. Primero, para calcular el tratamiento impositivo para el flujo, cuando yo tenga que hacer flujo de caja, si voy a pagar IVA o no voy a pagar IVA durante este periodo. Y también cuánto le va a corresponder por concepto de IT. ¿Ya? O sea, en ese punto, cuando esté haciendo flujo de caja, me va a servir, ¿ya? En gastos por IT o por IVA, salidas de efectivo. En el otro momento en el cual lo voy a usar estas ventas brutas es, por decir, aquí solo he hablado de la cantidad que estoy vendiendo y el precio que estoy vendiendo. En ningún momento hace mención de que si estos me están pagando en efectivo. Por ahí tengo ventas a crédito. Entonces, las ventas a crédito no las puedo determinar sobre las ventas netas. El cliente no sabe cuántos son mis ventas netas. El cliente solo sabe a cuánto le voy a vender, o sea, sabe las ventas brutas. ¿Ya? O sea, las ventas brutas es lo que sabe el cliente final. Entonces, me va a servir al hacer el flujo de caja, me va a servir para determinar qué porcentaje de mi venta del primer trimestre ha entrado efectivamente a caja. Sería lindo que todas las ventas fuesen al contado. Entonces, para eso me sirve calcular en el presupuesto de ventas también el presupuesto de ventas brutas. ¿Ya? O sea, esto es relativamente fácil. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta aquí? Bueno, joven, ahora lo que ustedes tienen que hacer es el presupuesto de ventas, tanto neta como bruta, de los datos que hemos resuelto en clase. ¿No? El que dice San Simón, empresa industrial San Simón, pero esta vez el presupuesto es cuatrimestral. ¿Y cómo es el comportamiento? 20, 35 y 45% por cuatrimestre. El precio por unidad es de 20. ¿Ya? Aquí seguramente les va a salir con decimales y todo lo demás. Esa es la tarea. Y la otra tarea es de la empresa industrial Simones. Este es igual por trimestre, donde se ven las ventas están distribuidas, dice 15, 20, 30, 35. El precio por unidad 80 bolivianos. ¿Ya? Vamos haciendo este primero porque el otro lo van a hacer en su casa. ¿Ya? El segundo de Simones lo van a hacer en su casa. ¿Qué dato van a usar? El dato que han determinado a través de la distribución, la proyección con mínimos cuadrados. ¿Ya? Podemos usar cualquiera de los tres. ¿Ya? Simplemente el total va a cambiar, pero yo quiero que trabajen con el de mínimos cuadrados. Y algo así va a ser su examen, o sea, ya más o menos tienen idea de qué va a ir entrando. Van a tener que hacer su proyección, su presupuesto de ventas y más después vamos a hacer el presupuesto de producción. Por favor, vamos haciendo el de San Simón. Si tienen alguna duda me dicen. Sí. No. Para este de Simón es el que hicimos en clase. Para este que dice Simones era la tarea. Y esto también va a ser la tarea. O sea, esto no lo hagan todavía. Me lo van a entregar al finalizar la clase. Por eso les decía, esta clase es corta. ¿Ya? Háganse en una hojita separada para poder sacarle una foto porque van a hacer el presupuesto de ventas y debajito van a hacer de este mismo Simones el presupuesto de producción que lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Ya? Primero, pero hagan de el que dice San Simón.
En el presupuesto de ventas, lo único que se hace ahora ya es determinar el importe monetario de ese presupuesto. Para eso voy a usar información que ya había encontrado en el anterior punto, o sea, el día de ayer. ¿Ya? Aquí le estoy añadiendo una información adicional al que hicimos, al que está en su presentación, el que tienen ustedes en su presentación, lo tienen. Hemos hecho un dato, pero no tenía la empresa. Yo le cambié y le puse Cochabamba al que está en su planteamiento en su material. Voy a usar esos datos del que está en el planteamiento, en la presentación, donde el precio va a ser de 87 bolivianos. Y dice que durante la gestión anterior, el periodo pasado, fueron, dice el reporte según Departamento de Ventas, como este elabora presupuestos trimestrales, las ventas fueron 30%, 20%, 20% y 30%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Simplemente yo ya tenía el importe que ya había encontrado, que era 7.794. Entonces, lo he distribuido entre cada uno de los periodos. Aquí, tomando en cuenta que debe ser siempre números enteros. ¿Ya? No voy a tomar números decimales. Y luego procedo a multiplicar precio por cantidad y obtengo ventas netas del periodo. Y adicional a eso encuentro las ventas brutas. Estas que yo he obtenido son ventas netas, son equivalentes al 87% porque el 13% es el IVA. ¿No? Entonces saco el 100% y tengo ventas brutas. ¿Ya? O sea, total ventas si quieren, llámenlo. Eso es prácticamente. Y la tarea es hacer lo mismo del primer ejercicio, pero tomando en cuenta que es cuatrimestral y que las ventas están distribuidas de esta manera. ¿Ya? 20, 35, 45. A un precio de 20. 20 bolivianos es el neto, ¿ya? Ahora sí, yo creo que con ese breve resumen se entendió, ¿verdad? Este es el resultado de San Simón, la que hicimos en clase, ¿cierto? Todos tienen este dato. O sea, estaríamos trabajando con este procedimiento, ¿ya? Con este importe. Todos están trabajando con 2.839.447, ¿verdad? Ok. Ya, a ver, vamos a hacer junto con ustedes. Ustedes seguro que ya han terminado. Vamos a revisar que todos tengan ese dato. Entonces yo tengo el detalle. El primer cuatrimestre. Tengo 3 cuatrimestres y le digo total. Estas son mis ventas totales, ¿no? Ventas proyectadas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente tengo, si no me equivoco en el planteamiento, tenía un dato de 20, 35, 45, ¿verdad? 0,20, 0,20. 0,35 y 0,45 si no me equivoco. Esta operación simplemente lo voy a hacer para tomar en cuenta que no haya decimales. Como se fijan, aquí tengo decimales.
Entonces mi cantidad será 567.889. Del segundo será 993.806 y 1.127.000, no, 1.277.751. Esto debería darme lo mismo, ¿ya? Pero lamentablemente no me da. O sea, me sale un número menos. Entonces me voy a fijar cuál de ellos está mal redondeado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como la suma de estos tres no iguala con mis ventas proyectadas, porque está no iguala. ¿Han sacado estos resultados ustedes? Aquí le falta un 7. Ya, a ver, vamos a revisar. Aún le sigue faltando un 1, ¿no? O sea, la suma de todas estas unidades que yo tengo sale con 6 y allá tengo con 47, o sea, es 2.839.447. Aquí tengo 2.839.446, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil. Al que está más cercano para ser redondeado lo voy a redondear, ¿no? Entonces aquí va a ser, en vez de 89 va a ser 90, ¿ya? Si yo hago eso ahora, igual. ¿Perdón? Ah, es el segundo, sí, acabo de fijar. Ya, 7, ¿ya? Ahora sí, nos va a cuadrar, ¿ya? Esto igual. Es la misma que mi venta proyectada. Entonces le voy a decir, sumar, yo tengo las ventas proyectadas. ¿Ya? Tenemos estas, que lo voy a utilizar un separador para que se entienda, de miles nomás, sin decimales aquí. Porque no necesito decimales, ¿ya? Entonces igual a estos. Ahora voy a poner el precio de venta. En este caso era 20. Y ventas netas sería precio por cantidad. Simplemente eso. ¿Ya? Ahora, ventas facturadas va a ser, esto lo puedo ampliar para que se vea un poquito mejor. Voy a hacer ventas netas por 100 dividido entre 87. Ahora sí, todos estos van a tener dos decimales, ¿ya? Estas sí los voy a poner con dos decimales. Entonces tendríamos ventas netas y ventas brutas aquí. ¿Hay alguna duda, consulta aquí? Se entiende, ¿verdad? Es el mismo procedimiento que hemos hecho en el ejercicio, en la presentación que tenía. Ahora, si ustedes gustan, le pueden poner cuadritos y todo eso, ya depende de ustedes. Pero la idea es que esto es un presupuesto de ventas. ¿Se entiende, verdad? ¿O tienen alguna duda, jóvenes? Como verán, presupuestos no es difícil. ¿Se han dado cuenta? Es multiplicar precio por cantidad. ¿Cuándo se va a convertir difícil? Cuando tengamos tantos cuadritos que si no lo hemos puesto un título, ya sea complicado encontrarle. Este es el presupuesto de ventas, ¿ya? Entonces siempre a su cuadrito lo van a poner un nombre, porque si no,
A medida que vayamos haciendo, van a ser tantos cuadros que pueden llegar a confundirse, porque ahorita estamos viendo el presupuesto de ventas. Vamos a ver el presupuesto de producción, el presupuesto de material, mano de obra, costos indirectos. Tengan en cuenta que aquí solo estamos hablando de un producto. Una vez que terminemos de hacer todas estas, son 3 ejercicios paralelos que estamos haciendo. Una vez que terminemos esto, vamos a hacer con 2, con 3, con 4, con 5 productos, con 2 materiales. O sea, lo vamos a ir aumentando, ¿ya? Pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Por eso, pónganle título siempre a su cuadrito que van a hacer. Este es el presupuesto de ventas. Empresa, si quieres, pónganle Empresa San Simón. El de la presentación es Empresa Cochabamba, dice Empresa Industrial Cochabamba. La tarea que ustedes me van a enviar es Simones. Son datos hipotéticos. Ahora, estas cantidades lo pueden adaptar a una empresa, pero es un poco difícil que una empresa tenga un solo producto. Es difícil. Entonces, para empezar, lo vamos a hacer con un solo producto, y a medida que vayamos practicando y entendiéndolo un poco mejor, vamos a ir aumentando productos y complicando esto. Esta es la que hemos resuelto ahorita, y esta es la que tienen de tarea, que me la van a entregar al finalizar la clase. Ya, ahorita no está disponible, creo. El presupuesto de producción es el primero que se debe realizar de los presupuestos operativos. Para empezar, ¿qué tengo que conocer aquí? El inventario final deseado de productos terminados. Ojo, estoy hablando inventario final de producto terminado. ¿Ya? Repito, inventario final de productos terminados. Tal vez de repente ahorita no haya confusión, pero ¿por qué me está haciendo énfasis en hablar de que es terminado si todavía no hay otra cosa? Pero más adelante va a haber inventario final de materiales directos. Por eso les digo, o sea, para el presupuesto de producción tiene que ser el inventario final de productos terminados. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo determino el inventario final de productos terminados? ¿Ya? Existe, el más facilito es hacer un promedio. ¿Ya? Ah, esto no era San Simón. Esto era Cochabamba. ¿Ya? Lo vamos a cambiar esto, ¿ya? Para seguir con el ejemplo tendría que ser el de Cochabamba. Cuando suba lo voy a cambiar, ¿ya? Empresa Industrial Cochabamba, el primero, ¿no? Tiene un inventario inicial de 1100 terminados. O sea, tuvo el periodo anterior, tenía, dice, ¿no? 1100 unidades de productos terminados y 400 unidades al final del periodo fiscal. Se nota que he hecho rápido. Del periodo fiscal anterior. Elaborar el presupuesto de producto. Como les decía, una alternativa es sacar el promedio y decir, esto quiero que sea mi nuevo inventario final. Existen otros procedimientos, como la determinación a través del punto de reorden, o sea, la cantidad mínima que se debe tener de acuerdo al consumo, almacenamiento, tomando en cuenta el transporte, todo, pero no lo vamos a hacer, ¿ya? Ustedes tienen una materia exclusivamente donde van a hablar de temas de producción, ¿ya? Creo que se llama producción 1 o algo así, pero ahí es donde van a ver fórmulas que les va a determinar cómo se determina el inventario mínimo requerido, ¿ya? Cuánto es el inventario óptimo que deberías de tener sin que implique costos adicionales por almacenamiento. En este caso, el que vamos a usar es el promedio, ¿ya? Al inicio tenía 1100, al final tiene 400, entonces el promedio de un inventario es de 750. Entonces vamos a decir que esta empresa va a tener como inventario final 750 unidades, ¿ya? Entonces hacemos el presupuesto de producción. Voy a repetir esto, ¿ya?
Aquí era trimestre, ¿no? El nuestro. No, no, el que estamos haciendo, el que está en la presentación, perdón, no están viendo ustedes, ¿no? A ver, hay algo aquí. Ya. Estos trimestres, esta presentación que están viendo ustedes en pantalla, me van a dictar las cantidades, ¿ya? Yo lo voy a hacer en Excel. Porque si no, lo que vamos a resolver va a estar mal y se me van a confundir. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es el presupuesto de producción. Yo les decía que le tengo que sumar más el inventario final, restando el inventario inicial, y este sería el presupuesto de producción. ¿Ya? ¿Me dictan cuánto eran las cantidades? ¿Se acuerdan? $2,338 y se repite 1,559, ¿verdad? Y 2,338. Ay, perdón, me equivoco. 38. Ok, ya. El problema es que iba a continuar con mi presentación, pero estaba errado. ¿Ya? El inventario final que yo quiero era de 750 y lo había obtenido mediante un promedio del inventario inicial y el final. ¿Ya? El inventario final del anterior periodo es, ¿cuánto? 400, ¿verdad? No, ahorita les voy a mostrar, a ver, para que me entiendan. El problema es que yo he hecho mal la presentación he resuelto mal la presentación y es por eso que está mal elaborado ahí. Por eso es que estoy haciendo en Excel nuevamente, ¿ya? Ya están viendo, ¿no? El cuadrito ese de la presentación. Ya. Aquí podemos ver que nuestro inventario inicial, aquí dice tenía, o sea, del periodo anterior, era 1100. El final es 400. Esta es la que nos sirve a nosotros. ¿Ya? Por eso dice, y 400 unidades al final del periodo fiscal anterior. ¿Ya? El periodo fiscal anterior es el 2021. ¿Ya? Entonces, el inventario final del periodo anterior llega a ser nuestro inventario final inicial en del presupuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir otra vez al Excel. Ya queda claro que el inventario inicial es de 400. ¿Ya? Porque el inventario final del periodo anterior siempre va a ser el inventario inicial del periodo actual. ¿Ya? Y voy a seguir la fórmula. La cantidad proyectada en ventas más el inventario final menos el inventario inicial. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que producir 2,688 unidades para lograr tener en inventario final 750. Porque mi objetivo es tener un inventario final de 750 durante todos los trimestres. Obviamente al finalizar el año también voy a tener 750 de inventario final. ¿Ya? Ahora, para el trimestre número 2, el inventario final pasa a ser el inventario inicial. ¿Ya? Porque los trimestres se van trasladando los inventarios. Y el final, he llegado a la conclusión de que quiero 750, ¿verdad? Entonces 750 también va a ser mi inventario final. En otras palabras, yo quiero tener inventarios finales siempre de 750.
¿ya? Porque eso es lo que he obtenido con esa división que habíamos hecho entre la suma de 1100 más 400, si no me equivoco, era 1500. 1500 dividido entre 2, 750 era el promedio, ¿ya? El promedio era lo que habíamos obtenido para determinar el inventario final. Entonces, sigo la lógica que está aquí, la regla que está aquí, ¿no? Entonces le digo cantidad presupuestada para ventas más el inventario final menos el inventario inicial. Y tengo lo que había planificado para mis ventas. Hago el mismo procedimiento aquí. Mi inventario final del periodo anterior va a ser mi inventario inicial. Vuelvo a hacer la fórmula más el inventario final menos el inventario inicial. Lo mismo aquí, 750. Vuelvo a hacer la fórmula. O sea, parece repetitivo y lo es. Y estas son las cantidades que se debe producir. Si yo en algún ejercicio les digo los inventarios finales que desea la empresa es 700, 750, 650 y 500, puede ser. ¿Ya? Puede ser. Puedo tener ese comportamiento, pero esa es la lógica el cual vamos a usar para resolver estos presupuestos de producción. Ahora, para el total hay que tener cuidado, no es hacer esta misma secuencia. El total es el anual. ¿Ya? El inventario final que yo quiero tener es de 700. El inventario inicial del año, ¿cuál es? No es pues 750, el inventario inicial era de 400. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de producción por unidad, por el periodo? Tengo que sigue la regla del procedimiento. ¿Ya? Tengo 8144. Esa sería la cantidad a producir en todo el año. Ya, van a tener cuidado siempre al momento de hacer este presupuesto, esta partecita. Se suele pensar que como a lo largo de aquí lo que fuimos haciendo fue trasladarlo del final al inicial, lo del final al inicial. Suelen confundirse que el inventario final del periodo del último trimestre en este caso también es el inventario inicial del total. No es así, ¿ya? Entonces, siempre va a ser el inventario inicial del primer periodo a realizar. Este es el presupuesto de producción, ¿ya? Estos 400 son el inventario final del periodo que ha transcurrido, ¿ya? El inventario final del periodo anterior pasa a ser el inventario final el inventario final del periodo anterior pasa a ser el inventario inicial del periodo actual, ¿ya? Es por eso que aquí aparece el inventario inicial, es el inventario final del periodo anterior. Este inventario final que tengo aquí, para el segundo trimestre va a pasar a ser el inventario inicial. Lo mismo aquí, ¿ya? Por eso es que se repite, ¿ya? Porque yo quiero tener inventarios finales de 750. Van a haber ejercicios en el cual yo les voy a dar cuánto quiero tener por inventario cada trimestre, ¿ya? En ese caso, seguramente el inventario inicial va a ir cambiando de acuerdo al inventario final que se requiere tener en cada periodo anterior, ¿ya? Es simplemente por eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué pasa si ustedes se equivocan? Vamos a hacer. Quiero repetir lo mismo como si fuese... O sea, olvidémonos de este. Ya lo voy a esconder por un rato. Vamos a suponer que yo tengo aquí el total, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se equivocan? Les voy a demostrar con pruebas de que... ¿Qué pasa? Lo que normalmente ocurre es... Estos inventarios finales... El inventario inicial lo trasladan del inventario final del último trimestre.
del último trimestre o del último periodo presupuestario. Entonces, como quiere tener inventarios finales de 750, tienen este resultado. Siguiendo esta lógica, sería el total presupuestado a vender más el inventario final menos el inventario inicial. Si se fijan, me salió 7.794 como cantidad a producir. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo agarro esto y sumo, ¿no? Yo no necesito decirle que me lo sume, porque en la parte inferior en mi Excel me dice cuánto es la cantidad que se debe producir de los 4 trimestres. 8.144. No tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar que esos 8.144 son los que yo había encontrado hace rato. ¿Se fijan? 8.144. Yo no tenía este dato cuando les dije que ese era el importe. Mira. Se hacen con Excel, no sé si logren ver ustedes, en la parte inferior siempre les va a salir primero el promedio, el recuento de cuántos datos estoy contando y la suma. La suma es 8.144. O por último les digo que me lo sume desde aquí hasta ahí. 8.144. Se supone que los presupuestos trimestrales tienen que ser igual al presupuesto anual, ¿ya? Pero si yo me equivoco, ¿qué pasa? Mira, no sale el resultado, ¿ya? Por eso es que el inventario final siempre va a ser el inventario final del último periodo a presupuestar, ¿ya? Y el inventario inicial del total siempre va a ser el inventario inicial del primer periodo a presupuestar.